Vamos a dar comienzo entonces de la lectura de la Torá. Recordemos, nosotros acompañamos la lectura por aliyá. Las aliyá son traducido del hebreo, es oleadas, avance, es como ir creciendo, ir aumentando las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La porción, la Torá, los 5 libros, lo dividieron en 54 porciones, y esas 54 porciones se estudian de Shabbat en Shabbat para completar la lectura de los 5 libros. Esto, hoy no es Shabbat todavía, sino sería el viernes al atardecer. Ahí normalmente se hace el estudio de toda la porción, la parashá. Y esta parashá se divide a su vez en distintas aliyá, que son diarias. Y entonces hacemos lectura diaria, todos los días un poquito vamos leyendo para llegar al Shabbat con la lectura completa de la porción, para tener una visión un poco más de idea de lo que se va a tratar la porción. Amén. Estamos en la porción 14. Vamos a hacer lectura de la porción de la aliyá número 3 y 4. Ayer hicimos la aliyá 1 y 2. Así que vamos a hacer la lectura. Gracias a los que nos acompañan. Yo ahí estoy invitando, como siempre lo hacemos. Voy a hacer una bendición por la Torá, porque tenemos que dar gracias al Padre que tenemos las Escrituras. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten haTorá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Amén. 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 Vamos a hacer entonces lectura. La aliyá 3 y la aliyá 4 las juntamos y la dividimos para que cada uno tenga una porción equitativa, porque son despareja, ¿no es cierto? Va desde el capítulo 6, 29, y va hasta el 8, 6. Ese sería las dos completas, las dos aliyot completas. Amén. Amén. Nos dice así, yo voy a comenzar leyendo lo que es la aliyá 3, como les decía Marcelo. Y nos dice así, palabra del Eterno. Sucedió que Yud-Het Vav-Hei se dirigió a Moisés diciendo: Yo soy Yud-Het Vav-Hei, habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te hablo. Pero Moisés respondió ante Yud-Het Vav-Hei: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces dijo Yud-Het Vav-Hei a Moisés: He aquí te he puesto como Elohim ante de Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuanto yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto, y mi poder, y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Het Vav-Hei, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Yud-Het Vav-Hei les había ordenado. Así hicieron. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83, cuando hablaron a Faraón. Y Yud-Het Vav-Hei había hablado a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando Faraón os hable diciendo: haced vuestros prodigios, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, y se convertirá en serpiente.
Llegaron pues Moisés y Aarón ante Faraón, e hicieron como había ordenado Yud-Heh-Vad-Hei, y echó a Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto, también hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Perdón. Entonces, y tal como había hablado Yud-Heh-Vad-Hei el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Perdón, hasta el 3. Amén. Entonces Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Yud-Heh-Vad-Hei, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así que ha dicho Yud-Heh-Vad-Hei: en esto conocerás que yo soy Yud-Heh-Vad-Hei. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán y hederán el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convirtieran en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moshe y Aarón hicieron como Yud-Heh-Vad-Hei lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Yud-Heh-Vad-Hei lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplió 7 días después de que Yud-Heh-Vad-Hei hirió el río. Entonces Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón y dile: Yud-Heh-Vad-Hei ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tus pueblos, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Amén. Hasta ahí llegaría la porción.
Amén. Aquí, bueno, yo he marcado algo, hay algo muy importante que nos menciona la escritura en esta versión, no sé cómo sale en tu versión, en el capítulo 7, en el primer verso, cuando dice, entonces dijo Yud-Heh-Vav-Hei a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim, que dice en tu Biblia. Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, pero ese Dios es en minúscula. Sí, bien. Está utilizando, ¿no es cierto? ¿Por qué se menciona acá como Elohim, como Moisés como Elohim ante Faraón o como Dios? Recordemos que la palabra para Elohim, la traducción también es juez, ¿no es cierto? Pero vamos a notar algo muy importante si continuamos leyendo. Recordemos que Moisés es una imagen, una sombra profética de Yeshua, ¿no es cierto? Se asimila bastante a nuestro Adón Yeshua. De hecho, más adelante se nos menciona que iba a venir, se iba a levantar a alguien mejor que Moisés, y también lo menciona el libro de Hebreos, ¿no es cierto?, a Jesús, a Yeshua como ese profeta prometido, que sería mejor que Moisés, ¿no es cierto? Bueno, volviendo a este tema donde nos menciona que él lo coloca a Moisés como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Noten esto tan importante, dice, tú hablarás, le dice a Moisés, tú hablarás cuanto yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón. Es decir, notemos esto muy importante. Moisés está siendo intermediario entre el Eterno y Aarón, porque el que iba como profeta era Faraón. Pero recordemos, porque siempre hay muchos errores con respecto a cuando uno menciona la palabra profeta, y es que por esto se menciona y se deja de creer de que Yeshua fue un profeta. Entonces, como es un profeta, ya no es el Eterno, ya se deja de creer en él, ¿no es cierto? La verdad que deberíamos hacer un estudio con respecto a este tema, porque no se comprende, pero recordemos que todas las profecías en las Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, han sido dadas por el Eterno. Es decir, que el mayor profeta es el Eterno. Y si Yeshua es mencionado como el profeta mejor que Moisés, se está mencionando a que Yeshua es el Eterno. Entonces, no tiene que haber duda de que los profetas no hablaban por su propia cuenta. Los profetas hablaban las profecías que daba el Creador, que daba el Eterno, porque el verdadero profeta es el Eterno. Las profecías las da el Eterno, las da el mismo Dios, el Dios creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Amén. Entonces, bueno, volvamos al tema. Acá se lo está mencionando a Moisés como ese intermediario entre Dios y Aarón, ¿no es cierto? Porque Aarón es el que va a dar el mensaje. Entonces, todo aquel profeta que hablaba, ¿no es cierto?, que daba la palabra al pueblo o a quien sea, o a un rey, que era enviado a algún rey o a su pueblo, a alguna nación, recibía mensaje, ¿no es cierto?, recibía la palabra primero. La palabra es Yeshua, y que venía dada del mismo Creador. De hecho, el mismo Yeshua menciona que él no habla por su propia cuenta, sino que habla palabra que le da el Eterno, que él es la palabra del Eterno, él es la boca del Eterno. Entonces, notemos esto tan importante. Tú hablarás, le dice a Moisés, lo que yo te ordene. Entonces, ahí estamos viendo a Moisés
como ese intermediario que a futuro sería Yeshua, ese intermediario que nosotros tenemos para poder llegar al Eterno. Nuestras oraciones, como lo dijo Yeshua, en nombre de quién tenemos que hacer nuestras oraciones. Todo lo que pidas en mi nombre te será dado. Entonces, nuestras oraciones tienen que ser en el nombre de Yeshua, en el nombre del Mesías, ¿no es cierto? Entonces vemos esto tan importante aquí, que fue profetizado, ¿no es cierto? Que vemos algo cumplirse nuevamente, que vemos cómo la historia se repite nuevamente, y es enviado nada más y nada menos ante Faraón para liberar a su pueblo, de la esclavitud. Acá vamos a notar también algo muy importante, que acá comienzan a aparecer lo que hemos conocido como las plagas, pero en realidad son las maravillas. Plagas fueron para el pueblo de Egipto, para la nación de Egipto fueron plagas, pero en realidad para el pueblo que quería ver señales fueron maravillas, para ese pueblo que pedía ver señales, porque recordemos que no le creyeron a la primera vez que habló Moisés, no le creyeron, les costó creerles a Moisés, el mismo pueblo de Israel, porque llevaban tantos años de esclavitud, llevaban tantos años apartados, ¿no es cierto?, de las ordenanzas, de las leyes del Creador, que ya no creían, ¿no es cierto?, y se habían sometido tanto a las leyes de Egipto que no les costaba creer. Entonces, bueno, vemos acá, comenzamos a ver lo que es las maravillas, comenzamos a ver el primer milagro, algo muy importante que lo envió, ¿no es cierto?, y que le ordenó de que la vara se convirtiera en serpiente, y luego vemos algo también importante, que también los egipcios replicaban esto, también esos magos replicaban esas cosas, pero ¿qué es lo que demostraba el Eterno? ¿Qué es lo que demostró la primera cuando la vara de Aarón se come las dos varas? Muestra quién tiene la autoridad, quién está por encima de todas las cosas. Y de hecho, todas las plagas o maravillas es justamente en contra de sus deidades, porque ellos tenían dioses, el dios no me acuerdo en este momento, del agua del río Nilo, que ellos creían en ese dios, que no recuerdo en este momento. Los nombres. Sí, los nombres, no pero tampoco, era en contra de sus deidades, por esto que también les convierte el agua del Nilo, la convierte, y de hecho no solamente toda el agua del Nilo, sino donde ellos tenían agua. En los vasos, en las cisternas, en todo se había convertido en sangre. Se había convertido en sangre. Y notemos algo muy importante, que esto lo encontramos también en Apocalipsis 16, donde notemos la similitud. Es decir, todo lo que fue, será. Es decir, estas cosas, porque muchos, he visto, Shalom, hermanito Daniel, he visto muchos que tratan de interpretar el Apocalipsis, de ponerle carne, y lo vemos al Apocalipsis desde el comienzo. El Eterno está dando el mensaje del fin de los tiempos, lo da desde el principio. Notemos y veamos acá cuando el agua se convierte en sangre, dice, y que mueren todos los peces. ¿Acaso no hemos escuchado o no han leído esa parte donde dicen en Apocalipsis que el agua se iba a convertir en sangre, que iban a morir los peces? ¿No menciona esto como una de las plagas que vamos a ver en el Apocalipsis? ¿Será Apocalipsis 8:8. Perdón, Apocalipsis 8:8. Bien. Serán plagas para aquellas personas que estén en Egipto. Egipto me refiero al mundo, que no hayan escuchado o que no hayan querido escuchar el mensaje, porque acá sucede algo que también sucede cuando envía a sus profetas,
que el Eterno le dice a Moisés, vayan, díganle a Faraón, sin embargo, acá nos dice la Escritura que él iba a endurecer el corazón, pero en realidad en la traducción, si lo llevamos a profundidad al hebreo, dice que él iba a sacar a relucir lo que había dentro del corazón del faraón, iba a demostrar lo que había verdaderamente dentro del corazón del faraón. Y es lo que sucede también, lo mismo sucedió cuando envió a Ezequiel a predicar a las naciones, a su pueblo que estaban en pecado, que estaban en transgresión. Ve, le dice, ve a predicar, sin embargo, no te van a escuchar. El Eterno ya sabía que no lo iban a escuchar, pero ¿por qué hace esto el Eterno sabiendo que no lo iban a escuchar, que no iban a ser escuchados y que aún así iban a seguir en su pecado y no se iban a volver de su camino? Lo hace el Eterno por justicia, porque entonces ellos no podrán decir, a mí nadie me dijo nada, yo no sabía que no tenía que hacer tal cosa. Entonces, el Eterno hace estas cosas porque Él es un Elohim de orden, un Elohim justo, y esto lo que estaba aplicando con el pueblo de Egipto y con el mismo Faraón es justicia. Estaba haciendo justo, estaba haciendo justicia, por eso que lo envía a Faraón, y Faraón no los deja ir, no escucha, no quiere escuchar, a pesar de todas las cosas que va a comenzar a ver a lo largo de lo que sigamos leyendo las distintas aliyot. Exactamente. Y otra de las cosas interesantes que nos pone, y siempre dudamos, ¿no es cierto? Y buscamos en la internet y descubrimos la palabra, porque es necesario escudriñar y entender lo que nos está diciendo, qué mensaje nos quiere dar las Escrituras, porque tengamos en cuenta esto, lo que estamos leyendo nosotros ahora es para conocer mejor al Creador, saber qué es lo que quiere de nosotros, y todo esto que está escrito es justamente, nos deja como evidencia e instrucción de enseñanza para nuestra vida. Recordemos que Él es el que nos construyó, Él es nuestro constructor, nuestro creador, y quiere para nosotros lo mejor, y con toda esta información que encontramos dentro de las Escrituras, vamos descubriendo qué realmente Él quiere de nosotros. Y justamente una de las cosas que siempre se tuvo en cuenta o dijo, ¿por qué uno justifica, ¿no es cierto? Y dice, no, pero ese es un Dios que a propósito endureció al corazón de Faraón, y sin embargo escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta que en realidad su corazón ya estaba endurecido, y que en realidad lo que hace el Eterno es mostrar lo que tenía en su corazón, mostrar a todo el pueblo qué es lo que realmente tenía en su corazón. No es que el Creador por un capricho le endureció el corazón y bueno, listo. El faraón tenía la opción de decidir si dejar ir al pueblo de Israel o no, si no, o directamente endurecerse y decir, no, yo no voy a dejar a mi pueblo, al pueblo ese que es el que me trabaja para mí, mis esclavos no los voy a dejar ir. ¿Por qué? Es una idea loca. Bueno, eso es lo que nos trae esta porción, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo nuestro don Yeshua también escudriña nuestros corazones, también escudriña hasta nuestras entrañas, y lo vamos a encontrar en Marcos 10, del 17 al 13, nos dice, cuando Yeshua salía para servir vino, un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Elohim. ¿Tú sabes los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Yeshua mirándolo, lo amó, primero lo amó. ¿Por qué? Porque era obediente a los mandamientos, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ahí vemos como el Creador
escudriña nuestras entrañas. Y escudriñó y sacó una radiografía interna de ese joven, de ese hombre que vino corriendo, y le dice: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Mire la instrucción que le dio: vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, a todo ese dinero que recaudes, dáselo a los pobres, y vienes y me sigues. No era solamente que vende, le dé a los pobres y listo, ya está. No, vienes y me sirves, vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, bueno, ahí después nos viene en la escritura una enseñanza sobre las riquezas, que donde lamentablemente hoy en día, cuando atesoramos cosas materiales en esta tierra, no estamos atesorando cosas espirituales. El Creador nos ve a nosotros, Él ama a los dadores de corazón, a quienes ayudan al prójimo, a quienes ayudan a las personas más necesitadas. Eso nos está enseñando y nos está mostrando. Entonces, vamos a ver cómo, entonces, acá Yeshua hace lo mismo que hizo, ¿no es cierto?, el Creador allá en aquel momento junto a Faraón. ¿Qué es lo que hizo? Nos reveló cuáles eran las intenciones de Faraón. Entonces vemos otra cosa muy importante en Mateo, donde Yeshua nos muestra otra cosa muy importante, Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, esto es palabra de Yeshua mismo y nos está enseñando a nosotros, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, más pequeño será llamado en el reino. Entonces vemos por qué somos duros de cerviz, así como Faraón. Y cuando estamos en esa situación, sale a relucir nuestro corazón. Muchas veces nos han dicho: no, pero el Shabbat era solamente para el pueblo de Israel y no es para el pueblo de hoy en día, porque hoy Yeshua es... Pero si nos está pidiendo obediencia, ¿por qué quebrantar uno de sus mandamientos? Y encima muchos se levantan, no solamente quebrantándolo, sino a predicar. Al igual que usar los sipsiyot, al igual que los más mínimos de las instrucciones que vamos a ir aprendiendo a lo largo de todo este año, Shabbat tras Shabbat, porción por porción, a medida que vamos escudriñando las Escrituras, nos enseña eso. Nos dice: sé obediente, no transgreda mis mandamientos. Yeshua mismo dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, esos pequeños detalles realmente suman, hermanos. No crean que no suman. No crean que va a venir Yeshua y te va a decir: no, no importa, total, no usaste los sipsiyot, bueno, pero vos hiciste obras buenas. No, el Creador quiere obediencia. El Creador, cuando nos pregunte: ¿y por qué? Si vos sabías, aquellos que están escuchando esta enseñanza, ustedes sabían que tenían que usar esos sipsiyot, ustedes sabían que tenían que circuncidarse, ustedes sabían que tenían que guardar Shabbat, ustedes sabían que tenían que no dañarse la barba, ustedes sabían que no tenían que pecar, que transgredir mis ordenanzas, mis mandamientos. Entonces, si ustedes fueron rebeldes y transgredieron, no me amáis, porque no guardaron mis mandamientos. Y otra cosa importante, porque muchos dicen: no, pero Yeshua trajo mandamientos nuevos. Bueno, vamos a leer entonces donde dice Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Wow! Entonces, ¿de qué palabra hablaba Yeshua y enseñaba Jesús?
de las palabras del Padre. ¿Cuáles son las palabras del Padre? Toda la instrucción, todas las escrituras. Y acá vemos cómo, así como sucedió con Faraón, hoy nosotros, cuando alguien viene y nos dice, guarda Shabbat, y uno dice, no, no lo voy a guardar, estamos siendo expuestos. Él nos expone y sale a flote nuestro corazón. Por eso, hermanos, todos aquellos que enseñan, que escuchan la palabra, es necesario que nosotros hablemos con la verdad. Es necesario que nosotros prediquemos con las escrituras. ¿Por qué? Porque así veremos qué sale a flote de los corazones de aquellos rebeldes que no quieren guardar los mandamientos. Y así como sucedió con Faraón, sucede exactamente igual hoy en día. Amén. Entonces, esa era otra de las cosas importantes que encontramos en esta porción, que tenemos que tenerla en cuenta y muy presente, que así como sale a flote, como sale a la luz el corazón de Faraón, cada vez que la palabra nos confronta, sale a la luz nuestro corazón. Y si nosotros no somos obedientes y aceptamos que tenemos que cumplir los mandamientos, hasta el más pequeño, sale a flote nuestra rebeldía. Y el día que estaremos enfrente de Él, cara a cara, Él nos dirá, muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo no los conozco, porque no fueron obedientes a mi palabra. Entonces, si yo no guardo sus mandamientos, aunque sea el más pequeño, Él tampoco me reconocerá el día del juicio. Porque muchos me han dicho, no, pero no te va a decir, Yeshua no te va a preguntar, ¿por qué no usaste los sipsillot? No, va a mirar realmente que vos hiciste buenas obras, que vos ayudaste al prójimo, que le diste de comer. Entonces, somos libres de tatuarnos, somos libres de usar piercing, somos libres de hacer todas las cosas del cual el Creador aquí en esta porción nos está mostrando que nos saca de ahí, nos saca de ese lugar, nos saca de Egipto para ser un pueblo escogido, la niña de sus ojos, a quien el Eterno eligió especialmente para hacer su obra, para tener salvación a todos. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos estas cosas y tratamos de tratarlas suavemente a cada mandamiento, hasta que sea el más pequeño. Yeshua mismo nos dice que es importante y que es algo que el Creador nos dejó como instrucción. Solamente espera obediencia, nada más. Amén. Amén. Y después sí. Algo que quería agregar, que esto lo estuve estudiando anoche y dije que importante verlo así también, con respecto a el momento, a esa maravilla, ¿no es cierto? Porque en realidad era una maravilla, un milagro, el de que se convirtiera el agua en sangre. De hecho, lo vemos varias veces, ¿no es cierto? Cuando Yeshua convierte el agua, si bien él la convierte en vino, pero recordemos que el vino también representa sangre. Vemos también hacer esto luego en el Apocalipsis, lo vemos al Eterno hacer esto de enviar al ángel, y eso lo vemos en Apocalipsis 16, que sí estaba en Apocalipsis 16, como lo dije. En Apocalipsis 16, cuando nos dice que el tercero derramó su copa en los ríos y la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas decir: justo eres, oh santo, que eres y has sido, por cuanto juzgaste estas cosas. Lo que les mencionaba al principio, que el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón para liberar a su pueblo, advertirle a Faraón, y que Faraón, a pesar de las advertencias, no iba a escuchar, y que el Eterno ya sabía que no iba a escuchar, así como lo dice el ángel que derramó esta copa,
que Él lo hace porque es justo. Entonces, ¿por qué hace estas cosas sabiendo que Faraón no va a escuchar? Porque Él es justo. Él por justicia está haciendo esto, porque Él ya sabe, ya conoce. Él nos escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Él sabe nuestras intenciones. Él sabe que aunque se levante una persona y venga a hablarnos, a darnos palabra, a decirnos que los mandamientos no han sido abolidos, Él sabe que esa persona no va a escuchar, pero aún así la envía. ¿Y por qué hace estas cosas? Porque el Eterno es justo, por justicia hace estas cosas. Por eso envía a esas personas a que den el mensaje, aunque no lo escuchen. Y es lo que estaba haciendo con Moisés y Faraón. ¿Y qué sucedió? Convirtió el agua en sangre. ¿Y qué nos menciona la Escritura con respecto a las aguas? Analicemos este tema. Las aguas en la Escritura representan la palabra, representan la Torá, representan las instrucciones del mandamiento, ¿no es cierto?, de los mandamientos del Creador. Y nos dice que se convirtieron en sangre. ¿Qué nos está representando y señalando esto? Cuando nosotros venimos a las Escrituras y por primera vez y vemos que realmente sí teníamos que guardar los mandamientos, que realmente sí teníamos que escuchar, que sí teníamos que obedecer, y cuando notamos que cuán lejos estábamos del Eterno, qué lejos que estábamos, todas las cosas que estábamos haciendo que le desagradaba al Eterno, todas las transgresiones que estábamos cometiendo, morimos a todo esto. Es decir, nos vemos como estamos manchados, como estamos muertos ante el Eterno. Entonces, ¿qué es el agua? Es eso. Recordemos que el agua son las Escrituras, son la palabra, y la palabra, la Torá, nos muestra cómo estamos ante el pecado, cómo estamos para estar delante del Eterno. ¿Qué menciona después? Que murieron los peces que estaban en el agua. Entonces, miremos esto. En las Escrituras, los peces se denomina peces al hombre. Somos denominados como peces, somos mencionados como peces. Nuestro Adón Yeshua lo llamó a Pedro, a los discípulos, a ser pescadores de hombres, ¿no es cierto? Entonces, y cuando hace el milagro, ¿no es cierto?, de que salen todos los peces del mar, ¿no es cierto?, cuando van a pescar, es una demostración de todos los que iban a venir a escuchar, de todo lo que iban a venir a la palabra del Eterno, que iban a ser incontables, que iban a ser gran cantidad de personas, gran multitud de personas. Entonces, que iban a llenar las barcas. Iban a llenar, sí. Iban a llenar las barcas. Y era todo un apunte profético de lo que estaba por suceder. Y así también, vos recién decías, ¿no es cierto? Y en Apocalipsis, que yo te comenté, te soplé recién, Apocalipsis 8:8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis nos está mostrando todas estas plagas de distinta manera, pero se repiten nuevamente y volvemos otra vez. Se derramó sobre toda agua. Recordemos, siempre cuando habla de aguas hay dos figuras dentro de las Escrituras que son las aguas. Una es la Torá es el agua viva, es aquella agua del cual Yeshua mismo le da a la samaritana, le hace la referencia de que Él es el agua viva y que Él es la Torá, y a las naciones, a las multitudes, a la muchedumbre, a la gran cantidad. Cuando ve gran cantidad es mucho. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas señales que nos está mostrando y tenemos que pensar nosotros en qué situaciones estamos hoy. Nosotros, recuerden, estamos en esa preparación para el segundo éxodo. Hubo un primer éxodo allá en Egipto en el cual estamos estudiando y leyendo, y hoy en nuestros días también va a haber un éxodo. También vamos a tener esa situación de éxodo,
Recordemos, Él ya nos ha profetizado ese momento especial, el día del juicio, el día de los 1000 años de su reinado. Ese va a ser nuestro segundo éxodo y tenemos que prepararnos. A pesar de que muchos no crean o digan, no, eso es mentira, es ficción, todo eso que leen. Sin embargo, tenemos que prepararnos porque nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en las palabras del Creador, porque para nosotros tenemos un Dios creador y su palabra la tenemos en nuestra mano, que es la Biblia. Y debemos estudiarla, debemos escudriñarla y aprender qué es lo que quiere el Creador de nosotros, ser obedientes. Amén. Bueno, como decíamos, que murieron los peces, ¿no es cierto? Y que los peces estaban representando a las personas. De hecho, en el Apocalipsis también representa a las personas, a la humanidad. Y bueno, Yeshua también los menciona, como peces nos menciona a las personas. ¿Qué es lo que representa que mueran en el agua cuando el agua se convierte en sangre? Es decir, lo que estamos muertos ante el pecado, es decir, que debe morir ese hombre de pecado. Una vez que venimos a los pies del Eterno, una vez que empezamos a escudriñar la palabra y que aquí la Escritura nos dice esto, tal cosa es pecado, bueno, listo, debo morir a eso, debo negarme a la carne, negarme a mí mismo para seguir al Eterno. Entonces, ahí podemos ver justamente eso, la muerte al pecado. Y es por eso que todo dice que los peces murieron después de que hubo un olor desagradable por la muerte de los peces, pero también simboliza esto, ¿no es cierto? Y lo que sucederá en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Lo que sucederá a futuro y que ya está sucediendo, porque notemos esto, he visto muchos live donde se intenta predicar la palabra. ¿Por qué digo intenta? Porque terminan en debates, terminan en discusiones que no llegan a nada, pero cuando a esos debates entra alguno de los hermanos, como veo que estaba por ahí el hermanito Cristian o el hermanito Daniel, y vienen hermanos así trayendo la palabra, o el hermanito Israel que estaba también en los comentarios, o Gaby, y traen la palabra y vienen con la verdad. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están que son anfitrionas o que están hablando en los live? No, se niegan a escuchar, y aunque escuchan no quieren obedecer, no quieren salirse de sus creencias, de sus doctrinas, de su religiosidad, y no escuchan, se endurecen, como sacan a relucir lo que realmente hay en sus corazones, como sucedió con Faraón. Pero todas estas cosas que están sucediendo, que el Eterno las permite, es justamente les trae agua a esos lives donde se intenta hablar del Eterno. El Eterno permite que estas personas traigan agua y que conviertan esa agua en sangre. Y es lo que está sucediendo, amados. Estamos en ese tiempo, estamos en estos tiempos donde el agua se está convirtiendo en sangre, donde aquellos que están negando escuchar la Escritura y aquellos que están negando al Mesías están muriendo. Son esos peces que están muriendo. Amén. Exactamente, pero hay algo que es muy importante, no me acuerdo bien de qué libro, lo voy a parafrasear y vos seguramente lo tenés más, ¿no es cierto? Pero hay a uno de los profetas que el mismo Eterno lo manda y le dice, no serás escuchado, pero sin embargo, ve y dile la palabra, igual díselos, porque si Ezequiel, si ellos mueren y tú no le has dicho lo que yo te envié, eso lo dice el Creador, serás tú el culpable, tú tendrás su sangre en tus manos. Exactamente, gracias hermanito Israel. Y si tú vas y se lo dices, ya son ellos los que son responsables. Entonces, cuando nosotros entramos en esos live y hablamos de la palabra y tratamos de predicar, más allá de que no nos escuchen, tenemos que ponernos firmes
y seguir hablando de la Escritura, no importa. ¿Por qué? Porque ¿quién de aquellos de nosotros que estamos aquí aprendiendo queremos tener esa sangre de los inocentes en nuestras manos? Nadie, nadie. ¿Cómo voy a tener sangre de las personas por haberme callado? Por haber sido, por haber consentido cosas que no corresponden. Entonces tenemos que ponernos firmes y no importa que nos vituperien, porque ya sabemos, está profetizado que eso sucedería, entonces no importa. Es más, yo estaba buscando recién un versículo donde contrasta un poco lo que vos comentabas también, y dice así Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, él nos está diciendo, Yeshua mismo está diciendo, ten miedo del Creador, de quien puede destruir tu alma. No temas a los hombres, a lo que te pueden insultar, decir, silenciar, callar, bajar de los likes. A ellos no temas. Más teme a el Creador, al que puede destruir tu alma. Porque cuando estés ante el juicio y tú callaste alguna de las cosas y no dijiste la verdad y consentiste a aquellos que estaban hablando y dijiste, bueno, no importa, está todo bien. Puede ser. Esa sangre se te será contada y esa sangre la tendrás tú en tus manos, al igual que le dijo al profeta y se lo advirtió. Amén. Amén. Y solo una vez que ya hemos hablado, como lo decía el hermano Daniel ahí, que estaba chusmeando sus comentarios, sus conversaciones, porque estaban conversando entre ustedes, así como le decía Daniel, ya cuando hablamos, solo nos resta, y no quisieron escuchar, solo nos resta orar, porque nosotros no somos los que vamos a transformar a las personas. Nosotros estudiamos la palabra. De hecho, a nosotros no nos transformó ninguna persona, a nosotros nos transformó el Eterno. Somos llamados por el Eterno mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por esas personas. Nosotros lo único que somos enviados es a ser discípulos, como lo dijo Yeshua, es decir, a llevar la palabra y hacer como hacían los profetas, ir a predicar, ir a llevar las profecías, porque son profecías que ya están dadas, no es que somos nuevos profetas de que vamos a traer alguna profecía, un mensaje nuevo, no. Las profecías ya están dadas. Están escritas, hasta el libro de Apocalipsis. Y tenemos que salir a darlas, ir a decirlos, ir a dar el mensaje, aunque no escuchen o no escuchen, no importa, ya lo dimos, como estaba en un live ayer, y había una hermana que escribió una grosería y le dije que no está bien eso, porque si estamos hablando de la palabra, ¿cómo va a escribir una grosería? No está bien. Y me dijo, como tú lo quieras ver, le digo, no, las groserías son groserías acá y en donde sea, o sea... Lo mires como lo mires, grosería. Lo mires como lo mires, es más, lo dice, la misma palabra lo dice, que tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, le comenté esto y me volvió a repetir lo mismo, que como yo lo quisiera ver, como yo lo quiera tomar. Bueno, entonces le dije, bueno, ya está, usted ya fue avisada, porque en realidad es eso, yo más no puedo hacer por ella, únicamente orar. El mensaje ya fue dado y es lo que tenemos que hacer. Y cuando no los quieran escuchar, hermanos, yo los animo a que, hoy en la mañana lo vi a Cristian, que terminó no sé si fue hoy en la mañana o fue ayer, pero él terminó de hablar, de dar su punto de vista de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a palabra de hombre, sino escrituralmente. Entonces se retiró, hizo lo que nuestro Adón Yeshua dijo, el sacudir las sandalias y retirar. Y es lo que tenemos que hacer. Damos el mensaje y nos vamos. Claro. Nos escuchen o no.
Y no entrar en ese debate de discutir la idea de que porque vos interpretaste que la teología dice esto, que la ciencia que no, tenés que ver esto. No, la palabra es clara y literal. No tenemos que buscarle muchas interpretaciones, sino más lo que está escrito. Y lo que está escrito es simple, es más, el Eterno ya nos dijo, no se la he dejado en un lugar imposible de alcanzar, no está del otro lado del mar ni en el cielo para que digas, no la puedo alcanzar, no puedo llegar a ella. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra está en nuestras manos, que nosotros tenemos esa oportunidad, que obviamente que con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Ruach, nosotros vamos a entender cada una de las palabras y así como las entendemos, la enseñamos, la llevamos a los demás. Ahora, los demás, es responsabilidad de los demás escucharla, aceptarla y es así también nosotros tenemos que aprender y escuchar de aquel que se levanta y nos dice, no, pero vos sabés que acá tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar también las reprensiones de los demás, siempre y cuando esa enseñanza que él nos trae tenga un fundamento, tenga evidencia bíblica donde nosotros podamos escudriñarla, hagamos como los de Berea, por más que venga una eminencia a nuestra casa, a escuchar a nuestro live y nos quiera dar cátedra, los de Berea no se quedaban con eso, iban y buscaban en las escrituras si realmente la palabra del que venía, de esa eminencia, coincidía con las escrituras y nosotros tenemos las escrituras, tenemos ahí, al igual aquello todos los hermanitos que muchos siguen en las doctrinas y siguen en las iglesias, yo los animo a que escudriñen también su palabra, no importa, escudriñen, estudienla y se van a ir dando cuenta, el Ruach va a trabajar en sus vidas y van a aprender a discernir la palabra, Él los va a acompañar. Si tenemos hambre y somos obedientes, Él nos va a dar, no nos va a desamparar. Amén. Quería leer algo que compartió Gaby ahí en los comentarios, muy importante con respecto al tema de los debates, donde nos dice en 2 de Timoteo 2:23, dice, pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Miren lo que dice, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento, que concede al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, miren lo importante y cuál es el conocimiento pleno de la verdad, la palabra. La verdad es la palabra, esa es la única verdad y es a lo que se niegan en todos estos live, en todos estos debates, se niegan a la verdad, se niegan a la palabra, no quieren escuchar. Exactamente, y esa rebeldía, aunque digan, no, si yo igual fui bueno, ayudé al prójimo, no se me contará esa rebeldía. Ese día no le podrás decir, no, es que yo no lo sabía, no, es que yo lo entendí así, yo lo interpreté de esta manera, yo leí esto y mi pastor me enseñó que era así. No habrá excusa ese día. Recordemos, nuestro Creador es un Creador de justicia, es un Creador que tiene mucha misericordia porque mucho nos equivocamos, pero sin embargo, Él es justo, recto y perfecto. No tratemos de crear un Elohim, un Creador, todo bien, todo paz y amor, todo, no, Él es justicia, por algo hace todas las cosas y nos está demostrando. Aquí Faraón no tendrá excusa cuando esté enfrente compareciendo
enfrente de su trono, porque dice que todas las aguas entregarán sus muertos, el Hades, la muerte entregará sus muertos, todos iremos y estaremos en esa fila, todos estaremos compareciendo enfrente del tribunal. Entonces, y también aquellos que tientan, que traen tentaciones en los comentarios, como comerse bombones y esas cosas. No, eso ya no me meto. No. Que a mí no me compran. A mí no me regalan esas cosas. Amén. Y bueno, después atendiendo a toda la situación, como decía bien Ivana, las maravillas para el pueblo de Israel fueron las señales del Creador, cosas maravillosas, y para el pueblo de Egipto fueron calamidades, fueron desastres. Así como pasó con Josué en Jericó, que de fuera de la ciudad era todo el pueblo de Israel, todos los soldados a viva voz gritando con el sonido de shofar, cantando de alegría porque el Eterno estaba con ellos. Dentro de la ciudad era pánico, era desesperación escuchar ese ruido. Entonces, de un lado escuchamos el sonido alegre de cánticos, de sonidos de shofar, y del otro lado escuchaban la muerte, escuchaban la desesperación. Entonces, así también pasa con esto. Del lado del pueblo de Israel era maravillas que el Creador estaba mostrando al pueblo, y así nos va a pasar en el final de los tiempos, cuando nosotros veamos, incluso lo estamos viendo en estos momentos, que están sucediendo cosas terribles en el mundo. Entendemos que es la mano del Creador, que son señales para nosotros, donde tenemos que alegrarnos porque ya queda poco tiempo, donde nos están mostrando los tiempos de que estamos en los tiempos venideros, en los tiempos finales de las profecías. Entonces, cuando vemos esto, para el pueblo de Israel es gozo, es alegría, no debemos temer, debemos estar felices y prestar atención. Ahora, prestar atención no quiere decir que yo me vaya a hacer todos los estudios de conspiraciones y cosas. No, porque eso va a suceder y nosotros no lo vamos a cambiar. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en cada uno correr la carrera que dice Pablo para llegar al final, para cuando lleguemos al final tengamos buenos frutos a lo largo de nuestra vida, que en nuestra vida se vea la obra del Creador. En eso debemos concentrarnos, porque eso es lo que va a marcar nuestra salvación. Creer en nuestro Adón Yeshua y hacerle caso, cumplir cada uno de sus mandamientos. Esa es la tarea nuestra. No es la tarea nuestra ir a hacer guerra, ir a discutir, ir a pensar y a perdernos tanto tiempo en pensar, ay, sí, estamos, este va a ser el anticristo, este va a ser, estamos en las señales de la final, y hacer estudios. Perdemos tiempo haciendo estudios en eso y ni siquiera conocemos lo que el Creador quiere para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Saber qué es lo que a nosotros nos hace falta para llegar a estar enfrente de Él. Y con respecto a eso que mencionabas, recuerden que el mismo Jesús, el mismo Yeshua dijo, aquel que quiera salvar su vida la perderá. Porque si se ponen a investigar bien con respecto a lo que va a suceder en tiempos finales, con respecto a aquellos que vamos a estar verdaderamente en el camino, si investigan bien, vamos a morir. Así que no intenten saber cuál va a ser el anticristo, como decía Marcelo, el antimesías, quién es el que se va a levantar. Por supuesto que vamos a estar atentos y vamos a saber, porque recuerden que las señales solo las verán aquellos que realmente estén en el camino. Las señales las van a entender y las van a ver aquellos que realmente estén escudriñando su palabra. Y de hecho lo vemos cumplirse también en las Escrituras. Solo reconocen las señales aquellos que son pueblos, solo reconocen el nombre del Eterno aquellos que realmente eran sus siervos
eran sus seguidores, como lo menciona, que se reveló solamente a su pueblo, que lo vimos en la porción anterior, que se revela solamente a su pueblo, solamente a aquellos que le obedecen, a aquellos que guardan sus mandamientos, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, todos los grandes patriarcas que menciona, y a ellos dice que a ellos se les presentó como el Shaddai. Entonces vemos esto tan importante, que solo se revela con aquellos que realmente le obedecen, que realmente le siguen. Entonces es importante saber de esos tiempos. No, lo importante es estar observando su palabra, sus escrituras, y nos vamos a ir, si estamos pendientes de eso, tanto que hay muchas personas que quieren saber de cuándo será el fin, de en qué parte estamos del Apocalipsis. Eso no nos edifica en nada. Si realmente quieren saber eso, escudriñen la palabra, pónganse a observar los mandamientos, a guardar los mandamientos, sigan al Mesías, sigan a nuestro Salvador, obedezcan, amen al Eterno, amen a su prójimo, y van a ver que estas señales se les va a ser revelada a ustedes primero. Amén. Exactamente, y sí, hay muchos, justamente como ha pasado, el pueblo de Egipto no entendía nada de lo que pasaba, veía las señales pasar y para ello era la muerte, era el fin, era algo desastroso. ¿Verdad? No, era algo desastroso para ellos, y para el pueblo de Israel que lo veía, eran cosas magníficas, cosas, algo que el Eterno los acariciaba con todas esas cosas y les mostraba su misericordia. Así también tenemos que ser nosotros. Nosotros, por más que haya calamidad a nuestro alrededor, cosas malas estén pasando, nosotros tenemos que verlas y entenderlas, las señales, como profecías y cosas que se iban a cumplir sí o sí, que el Eterno ya las dio, ya las enseñó, ya las dejó por escrito, las dejó asentadas en la Biblia, y nosotros tenemos que solamente prestarle atención, entenderlas y nada más. Listo, nosotros no la vamos a poder cambiar, no vamos a poder cambiar eso que nos dice en Apocalipsis, va a volver a suceder, y es más, cuando cierra el libro de Apocalipsis dice, no añadiréis ni quitaréis de esta palabra, porque aquel que quitare se le añadirá estas plagas anunciadas en este libro. Entonces, esas plagas van a caer sobre la gente que corta las escrituras, que las añade, que las evita, que les saca, que les agrega. Esas plagas caerán sobre ellos. Nosotros no tenemos que tratar de evitar que caiga sobre nosotros esa plaga. ¿Cómo lo evitamos? Siendo obediente, aprendiendo de cada uno de los detalles que nos enseña el Creador en la palabra, escudriñándola, leyéndola año tras año, volver a repetir la porción, volver a estudiarla, a leerla para profundizarla, porque eso es lo que nos va a dar crecimiento espiritual, eso es lo que nos acerca al Padre. Amén. Amén. Bueno, veo que están muy activos en los comentarios, hablando de chocolate, de helado, no sé qué. No sean malos. Hermanito de Israel, ayer comenzamos a hacer la lectura de la Parashá Vaera. Eso lo estamos subiendo en el canal de YouTube, al igual que esta porción. Mañana en YouTube va a estar a las 9 de la mañana, creo que se va a transmitir como estreno la Liyá 1 y 2, y seguramente pasado mañana va a estar esta como estreno, y así. Empezamos a leer de la porción Vaera. Igual, los otros estudios están ahí, si quiere estudiar ahí. Empezamos en Shemot del año pasado, así que ya estamos alcanzando el ciclo nuevamente, nosotros, porque empezamos tarde, sí, el año pasado. Y este año tuvimos una pausa también ahí en el medio, que ya vamos a ver cómo... Ya la vamos a rellenar. ¿Cómo la vamos? Y ahí Gaby nos está ayudando con
Exactamente, con con eso unos. que tuvimos esa pausa y espero que no hayan más pausas. Espero que no hayan más pausas y sigamos Podamos adelante seguir. llevando la palabra del Creador. Porque les molesta, les molesta, a todos les molesta cuando leemos la palabra y se nos vienen encima muchas cosas, pero no, hay que ser firmes, hay que decir no, el Creador primero y seguir escudriñando y leyendo la palabra del Creador y aprendiendo, porque es lo que necesitamos, saber qué es lo que Él quiere para ser obediente. Quiere decir que si molesta es que algo estamos haciendo bien. Este grano pica y hay que rascarlo, diría una frase célebre de un analítico cristiano. Amén. Bueno, el Michael Root argentino. Argentino. No sean tontos. Michael Root Argento. Sí, Sí, le falta que diga no sean tontos. cuando lo escuchamos en Facebook, el hermanito al Roe Christian, a mi hermanito ya me lo puse en el bolsillo. Sí. Yeah. Me gusta como Cristian comienza bien tranqui y después saca la furia. Sale el ruaj ahí a predicar. A cortar orejas. Sí. Me hace acordar la imagen esta de la espada de fuego en el Edén. Sí. Y recordar que esa espada también apareció, bueno, no sé si es la espada, pero parecido a la espada es la visión, es lo que ve Abraham entre las dos mitades. Sí, no, que es, no es espada, es una antorcha, una cosa de fuego. Fuego. Exactamente, fuego. Sí, Amén. una columna de fuego, no me acuerdo muy bien. Sí, pero es más o menos. Pero también lo ponen en el Edén, a la puerta del Edén. La espada y después de fuego. hay una columna de fuego en las noches de los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Es Yeshua. Es el Ruach. A escudriñar. Pensaba que no me siento. ¿Quién fue? Marcela. ¿Qué pasó? Sí, salió. Bueno, nos vamos a despedir. Sí, mi amor. Brillo. Bueno. Ahora sacando los grillos, Marcela. Empiezan las plagas. Ya nos vienen las plagas de Egipto. No está llegando la plaga, entonces no estamos muy bien en el camino. Listo, entonces. La trompeta. Era la puerta. No se asuste. No era la trompeta, era la puerta. Por ahí si desaparecemos, puede ser el rapto. En el rapto. Amén. Bueno, nos vamos a despedir, hermanitos. Muchísimas gracias por compartir, por acompañarnos en estas noches de lectura. Le agradecemos por sus likes, por sus comentarios, porque nos acompañan y eso, digamos, es muy importante para la palabra del Creador y para la gloria del Eterno, que sigamos edificándonos unos a otros. Amén. Vamos a hacer la despedida como siempre lo hacemos. Mi niña ya está acá preparada para cantar la bendición arónica y después la traduzco en español, se las digo en español para que aquellos nuevos sepan. Ya el hermanito Cristian y muchos de los que están aquí ya la saben, pero igual la decimos en español también para aquellos nuevos, porque esto queda colgadito en nuestro canal de YouTube y son enseñanzas. Amén. Amén. Vamos a elevar nuestras manos, inclinar nuestro rostro. Yevarejeja Adonai Beimereja Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te conceda la paz. Shalom.
Amén, hermanitos. Laila Top, que tengan buen descanso. Laila Tov. Continuamos mañana con las siguientes lecturas. Laila Tata, Shalom. La pusiste. No sé cómo hice eso. Solo quería pararla y se puso redondito. Shalom. Shalom. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך